Saludos a todos los que en varios diferentes lugares están escuchando hoy a esa breve enseñanza. En estos días de la pandemia que el gobierno está exigiendo y exhortando ciertos cuidados, ciertos medios de cuidarnos, algunos cristianos han hecho la pregunta, ¿qué debe de ser nuestra actitud en cuanto a esto? ¿No nos puede proteger Dios? Y siendo que Dios nos puede cuidar, ¿debo yo cuidar mi salud? ¿O sería demostración de más espiritualidad, de más fe y de más entrega, que olvido de todas esas preocupaciones y confío que Dios me va a proteger? Bueno, hoy precisamente quiero hablar de cómo podemos estar confiando y cuidando. O sea, es un asunto de mayordomía, responsabilidad y sabiduría. En Génesis capítulo 2 leemos: Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, este es su nombre. ¿Por qué será que Dios incluyó ese detalle en su palabra? Yo creo que es para que sepamos que Adán era un mayordomo. Dios pudiera haber nombrado los animales, pero como tenía un mayordomo, trajo los animales a su mayordomo y le encargó a él que les pusiera nombre. Y Dios honró su mayordomía. Dice allí, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, Dios no intervino en algún momento, decir, momento, ¿cómo le vas a poner rinoceronte? No, no, hay que ponerle otro nombre. Dios encargó a su mayordomo. Y Adán como mayordomo tenía autoridad de hacer decisiones bajo la autoridad de su amo. El Nuevo Testamento habla de esto. Pablo dice, así que téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pablo allí está hablando de su propio ministerio, pero tiene aplicación a todos los creyentes. Y utiliza aquí la palabra administradores, que significa mayordomos. Pues, ¿qué es a fin de cuentas un mayordomo? Un mayordomo es un siervo de confianza que administra y reparte los bienes de su amo según las instrucciones de su amo. Ok, para nosotros nuestro amo es Dios, el Dios Trino. Nos ha dejado instrucciones, nos ha dado instrucciones. Por supuesto, nos ha dado la Biblia. Fíjense en lo que dice aquí en el Salmo 19, disculpa. Bienaventurados los perfectos del camino, los que anden en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Fíjense en las palabras que utiliza aquí: andar, guardar, buscar. Son acciones nuestras en respuesta a sus instrucciones. Y sigue en los versículos que continúan ahí, habla de nuevo de andar y de guardar, pero utiliza esa palabra. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ese de ser encargado, Dios nos ha encargado, o sea, tenemos una mayordomía y guardamos su palabra según nuestro mayordomía. Hay muchas personas que esperan oír la voz de Dios en cada momento de cada día. Ellos quieren escuchar constantemente de Dios.
Pues si en verdad este es su deseo, qué bueno. Lean la Biblia, porque ahí es donde Dios nos habla. Y haz caso de lo que dice la Biblia como buenos mayordomos. Permítanme explicar algo. Así como una fórmula de matemática. Señorío más fe, o sea, el señorío de Cristo Jesús, el hecho que Él es Señor, que se demostró por su resurrección, más nuestra confianza en Él, esto resulta en obediencia. Estamos diciendo que obediencia es un subproducto de la fe. Cuando confundimos esto y cuando ponemos énfasis en nuestros esfuerzos para obedecer, caímos en el legalismo, nuestro intento de ganar el favor de Dios por medio de nuestros esfuerzos. Debemos de ser muy claros, la obediencia es un subproducto de la fe. Debemos también recordar que el mayordomo es útil a su amo conforme a su obediencia. Bien, la obediencia es un subproducto de la fe, pero como mayordomos seremos útiles a nuestro Señor, a nuestro amo, conforme a nuestra obediencia. O sea, si soy mayordomo, pero no hago caso de lo que dice mi Señor, no soy un mayordomo de mucho provecho para Él. Ahora bien, en cuanto a las instrucciones del Señor, debemos de recordar que las instrucciones de nuestro amo están escritas en su manual, la Biblia. Para ser buenos mayordomos, buenos siervos del Señor, no esperamos palabras de profecía, no esperamos saber su voluntad por medio de una visión o impresión o un sueño. Tenemos las instrucciones de nuestro Señor escritas en la Sagrada Escritura. Vamos conociéndolas, digo, para obedecer lo que dice como buenos siervos, como buenos mayordomos. Pero, ¿qué de aquel super espiritual que dice, instrucciones del gobierno? Yo no obedezco a los hombres, yo obedezco a Dios. Pues qué bien, correcto, así debe ser. ¿Y qué es lo que dice nuestro Señor? ¿Qué es lo que dice Dios? Por causa del Señor someteos a toda institución humana, sea el rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigar a los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Debemos de notar que este está en primera de Pedro. Pedro es aquel que dijo, es mejor obedecer a Dios que obedecer a los hombres. Y aquí Pedro está diciendo que para obedecer a Dios debemos de sujetarnos a los gobernantes, a las instituciones humanas. Pedro dice que hay que honrar a los gobernantes. En estos días de cuarentena y restricciones, el buen mayordomo no está diciendo, no hago lo que manda el gobierno, yo solo obedezco a Dios. Más bien debe decir, ¿qué dice mi Señor? Para correr a obedecerle. Fíjense en lo que Pablo dijo a Tito. Recuérdales, está hablando de tú que estás ministrando allí, recuerda a los cristianos que se sujetan a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra.
como buenos mayordomos, hay que obedecer a nuestro Señor, obedeciendo a los que tienen autoridad sobre nosotros. Bien, puede haber ocasiones, quiero decir, en que el gobierno excede su autoridad y demanda que desobedecemos y deshonremos a nuestro Señor. Allí, en ese caso, sí debemos obedecer a Dios por encima de los hombres. Pero en todo lo posible, un buen mayordomo debe obedecer a su Señor, obedeciendo los que están en autoridad sobre nosotros. Hermano, tú que eres muy espiritual, tú que dices que solo haces lo que Dios directamente te revela. Dios te revela la hora que debes de ir a trabajar. Dios te despertó hoy para decirte que debes de ir y llegar al trabajo a la misma hora que el patrón dijo que debe estar ahí. Dios te dice cuándo es la hora de comer o de cenar. Es cierto que estás honrando a Dios, diciendo yo no hago caso de los hombres, o estás honrando a Dios por someterse a la autoridad sobre ti. ¿Qué decimos? Aquel que rehúsa los órdenes los órdenes correctos, propios de la autoridad, cuando no son contrarios de la Biblia, ¿qué decimos de él? ¿Es un hombre obediente? ¿O más bien es un hombre obstinado? ¿O qué de otro? ¿Qué del gran hombre de fe que dice, no ocupo tener cuidado, Dios me protege? Dios sí nos protege y gran parte de su protección nos presenta en la Biblia, donde por ejemplo dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Qué interesante que ese versículo aparece 2 veces en el libro de Proverbios, casi palabra por palabra, 2 veces. El avisado ve de lejos el mal y se protege, mas el simple no se fija, no se preocupa y recibe el daño. Quizás simple no se preocupa de lo que va a venir, porque cuando viene la situación que el avisado vio de antes y se preparó, cuando viene esto, él se va a parar y decir, yo declaro que no tiene nada que ver conmigo, yo declaro que no me puede tocar. Pues el avisado se preparó de antemano. El avisado contempla su situación, considera lo que puede pasar y se proteja. Es parecido a lo que dice Proverbios capítulo 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Desprecian aprender, no aprenden y por eso no son avisados. Oh gran hombre de fe, Dios te protege al grado que no tienes que tener cuidado tú mismo. Entonces, ¿qué de nuestro Señor Jesucristo? Cuando Satanás le llevó al pináculo del templo, échate de aquí, dijo Satanás. ¿Por qué no respondió el Señor Jesucristo? Pues me aviento, a cabo Dios me cuide. Y tú, al manejar, esquivas al carro que viene hacia ti. ¿Por qué? Porque Dios no quiere que seas insensato, sino avisado, contemplando los posibles problemas y protegiéndote. Cruces la calle sin ver
enfrente de un torto? ¿Por qué no? ¿No puede Dios protegerte? Por supuesto que puede protegerte, pero Dios quiere que tú aprendas a ser buen mayordomo, sabio y avisado. ¿Qué de este descuidado? ¿Qué de este que dice yo no me protejo porque Dios me protege? ¿Es un hombre sagaz o es un simplón? Pues vamos tomando el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Juan 7:1 dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. No quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. ¿Qué? ¿Jesús temía la muerte? No. De hecho, él dijo, por esto he venido al mundo, hablando de la cruz. ¿Será que no estaba seguro que su padre le podía cuidar? No. De hecho, él pudo decir, yo siempre hago lo que agrada, lo que agrada a mi padre. Entonces, ¿por qué no anduvo en el sur del país porque procuraban matarle? Pues era precisamente porque procuraban matarle y aún no era su tiempo. Jesús era el avisado. Jesús era un buen mayordomo. Como mayordomos, una de las cosas que Dios nos ha dado es nuestra vida física. Y no debemos de malgastarla por descuido, sino usar nuestra vida física como nuestro amo, el Señor Jesucristo, nos manda, incluyendo, si viene el tiempo, perder nuestra vida para honrarle a Él, pero no por descuido, por insensatez o necedad. El mismo Cristo que anduvo en Galilea porque procuraban los religiosos matarle en Judea, cuando vinieron por él los soldados ahí en el jardín de Getsemaní, se puso enfrente de los discípulos, entre los discípulos y los soldados, arriesgando su vida por ellos. Y, por supuesto, sabemos que se entregó voluntariamente para nosotros. De modo que Dios a través de esto demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No murió por descuido, no murió por insensatez. Vean la vida de Jesús. Se sujetó a sus padres en su juventud. Se protegió de los religiosos en su ministerio porque era buen mayordomo de lo que Dios le había dado. Su ministerio, sus discípulos, su mensaje, su vida. Y fue a la cruz cuando era su tiempo, como buen mayordomo. Bien, considerando lo que hemos visto y mayormente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué hemos aprendido? Yo quiero proponer dos cosas. Número uno, un buen mayordomo hace caso de las instrucciones y advertencias de su amo a fin de obedecerle y honrarle. Un buen mayordomo presta atención a lo que dice su amo, en nuestro caso, a lo que dice la Biblia, precisamente porque deseamos ser buenos mayordomos. Otra cosa que hemos aprendido es que un hombre de fe es un hombre fiel, un hombre que procura conocer y acatarse a las instrucciones de nuestro Señor en su palabra.
amados, en estos tiempos de dificultad y cuarentena, vamos procurando usar nuestras vidas de la manera que más honre al Señor, reconociendo que Cristo Jesús murió en la cruz para comprarnos y resucitó de los muertos para recibir lo que había comprado. Vamos honrándole a Dios en nuestro espíritu y en nuestro cuerpo, los cuales pertenecen a Dios. Muchas gracias, Señor.